Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su programa de curiosidades deportivas con este especial de entrevistas. Y hoy tenemos la gran invitación, el gran honor de tener a uno de los mejores comentaristas del fútbol profesional colombiano. Así como lo escuchan, uno de los mejor preparados, de los que más conoce el tema. Aparte de eso, estudió para ser técnico, sabe demasiado del fútbol, ha leído demasiado, ha viajado por todo el mundo y bueno, es nada más ni nada menos que Don Weimar Muñoz Ceballos. Don Weimar, bienvenido, un placer tenerlo para acá. Y bueno, primero que todo, denos un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento aquí en Frecuencia 5 FM en Canadá. Andrés, un cordial saludo para usted, para toda la audiencia y muchísimas gracias por permitirme comunicarme con ella. Bueno, don Weimar, iniciemos. ¿Quién es don Weimar Muñoz Ceballos? A ver, primero, creo que soy un buen ser humano. A mí me parece que antes de cualquier profesión, médico, abogado, ingeniero, lustrabotas, mensajero, hay que ser buena persona. Y siempre he procurado tener a mi lado, como colaboradores, a personas que tengan esa característica. Soy una persona muy sensible, muy sentimental. Me gusta mucho el estudio. Yo vengo leyendo de una manera impresionante desde los 14 años. Tengo un título profesional en periodismo y comunicación social. Estoy ahora cursando mi tercera carrera en la Universidad Pontificia Bolivariana porque yo me retiré en el año 2020 de radio, 2023 de televisión y tenía un sueño de juventud que era hacer 5 carreras. Creo que lo voy a lograr. En la actualidad estudio literatura, la próxima va a ser filosofía y voy a terminar con derecho, que me faltan 2 años. Eso me en cuanto a la formación. En formación futbolística, pues yo tengo 7 títulos de entrenador, uno en Argentina, que fue de 3 semestres, uno que cursé en Santiago de Chile 1 año. Estuve 2 meses también con José Bonetti y Carlos Parreira, que fueron los técnicos campeones en el año 2002 con Brasil. Y en España cursé, ya no presencial, sino virtual, 10 másteres, cada uno de 2 años, en formación como técnico. Y con experiencia muy interesante, porque me fui con Julio Comesaña 4 meses para Montevideo, cuando era el técnico César Luis Menotti, diario viéndolo trabajar, ataque, defensa, transiciones, etcétera. Luego tuve la ocasión de estar un tiempo con Timoteo Briguón, cuando era el técnico boom de la Argentina con Ferrocarril Oeste. Hice una pasantía también con Luis Aragonés en el año 2005, cuando estuvo con el Atlético de Madrid. Recordemos que fue campeón de Europa. Y bueno, también estuve un tiempo en Montevideo con Ricardo de León, para mí el mejor técnico latinoamericano de los últimos años. Y en fin, muy dedicado a charlar con los técnicos, que tengo muchos amigos. Siempre en plan de aprender, porque tengo una especie de lema, ¿no? Y es que el hombre nunca se puede acostar un solo día de su vida sin aprender algo nuevo. Qué buen ese lema. Deberíamos todos aplicarlo, don Weimar. Bueno, don Weimar, ¿cómo inicia Weimar Muñoz en el mundo periodístico? ¿Cómo es su niñez? ¿Desde cuándo descubre que su pasión y de lo que quiere vivir es el periodismo o el comentario y narración deportiva? Bueno, yo soy nacido en Sevilla Valle, un pueblo que queda en la cordillera central, denominado la capital cafetera de Colombia. Allí pasé mi infancia. Llegué a Medellín muy pelado, llegué a los 13 años y aquí estoy todavía. Esto pues básicamente, el comienzo de la radio es en Radio Sevilla, porque cuando estaba en tercero de bachillerato, que comenzamos a estudiar literatura,
um, yo era presidente del centro literario del colegio. Y entonces hubo una idea de hacer un programa radial un día por semana, miércoles 7 de la noche, y me nombraron director. Y entonces comencé, cuando un compañero escribía una poesía, un cuento o algo, y se ponía muy nervioso, yo le cogía el libreto y se lo leía. Le gustó mi trabajo al dueño de la emisora, Oscar Salazar Jaramillo, me contrató para trabajar sábados y domingos, y ahí comencé. Llegando a Medellín también muy temprano, me metí por la parte cultural. Fui director 5 años de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y con el tiempo llegué a ser su director. De ahí pasé a Caracol y en Caracol, pues hombre, era locutor comercial, libretista, lector de noticias. Algún día me dijo don Jaime Tobón de la Roche, que fue uno de mis maestros, hombre, ¿por qué no te vas metiendo por lo deportivo? Y en efecto lo hice. ¿Alguna anécdota con don Alex Gorayev? Que yo diría me hizo un reclamo muy feo al aire por ignorancia este servidor. No, por ignorancia, no, por confusión, por haber confundido a Stanley Matthews, aquel puntero derecho de Inglaterra que jugó hasta los 55 años en la selección, con Stanley Rous, el mismo nombre, distinto apellido, presidente de FIFA, Stanley Rous. A mí me dio bronca la forma como me trató y dije, voy a aprender de fútbol. Y ahí fue donde comencé con la idea de ir a hacer el curso de entrenador argentino. Viví varios años allá, hice el curso, estudié otros ramos también, otras ramas, y volví a Colombia. Y ya desde eso, ya desde los años 70, estoy pues plenamente vinculado a la actividad deportiva. Primero con ciclismo y fútbol, pero desde 1983, hace 42 años, únicamente dedicado al fútbol. Don Weimar, usted maneja el fútbol, ¿cuál es su fuerte? ¿El fútbol colombiano o puede hablar de cualquier fútbol en cualquier continente? Hombre, yo he sido muy estudioso del fútbol. Yo te digo que hoy en día, ya me retiré hace 5 años para dedicarme a la universidad, sigo estudiando más táctica que nunca, ¿no? Entonces, si usted quiere estar actualizado en táctica, pues lógico, tiene que estar siguiendo al Real Madrid, al Barcelona, al Paris Saint-Germain, al Bayern Múnich, al Arsenal, al Manchester City, en fin, a los equipos grandes del mundo, ¿no? Bayern Múnich en Alemania. Entonces yo, sí, lógicamente hago seguimiento del fútbol colombiano, pero también del fútbol internacional para estar actualizado en la parte táctica, ¿cierto? Don Weimar, cuando usted está en su niñez, ¿tenía algún familiar o alguien al cual usted se vio reflejado como, uy, esta persona me gusta lo que hace en la parte deportiva, como narrador, como comentarista? ¿Alguien en su familia lo motivó a dedicarse a la narración o fue algo suyo? No. Es más, tengo un hijo que es comunicador social y periodista, pero muy dedicado a otras cosas. Él se fue a estudiar, comunicador social de la Bolivariana, se fue a estudiar idiomas y filosofía a Londres un tiempo. Luego en Bruselas manejó un programa de intercambio cultural, universidades latinoamericanas y europeas, y últimamente estudió 5 años en la Universidad de Nueva York. Hizo medicina. Así que ha sido un gran estudioso de muchas cosas, fotógrafo muy bueno, con exposiciones interesantes, pero fíjate, nunca le dio por la rama deportiva. Lo que sí recuerdo es que cuando yo estaba muy pelado en la escuela, salíamos los miércoles a hacer caminatas con los profesores. Y un día un profesor empezó a invitar a Carlos Arturo Rueda, y a mí eso me llamó la atención, y desde ahí pensé de qué bueno estar como narrador en el fútbol. Y comencé como narrador. Lo que pasa es que me atracaron, me dañaron la voz. No tengo ni el 30 o 40% de la que tenía antes. Y me tocó pasarme al campo deportivo. Pero bueno, no me quejo porque en el campo deportivo, en el comentario, me ha ido mucho mejor que como relator, ¿no? Don Weimar, usted
Bueno, sabemos que en la radio se manejan muchos intereses, a veces hay muchos periodistas que abiertamente dicen que son hincha de algún equipo. ¿Usted es, en ese sentido, es neutral o tiene algún vínculo, ¿cómo se podría decir? ¿Algún sentimiento por algún equipo en el fútbol colombiano? Yo he sido una persona de un camino muy recto en el caso de los equipos de Antioquia, porque no me cargo nunca ni a Nacional ni a Medellín. A tal punto que yo puedo garantizar, si una persona me dice, usted es hincha del Medellín, es porque es hincha del Nacional. Y el de Medellín dice que yo soy del equipo rival. Pero en el fondo sí tengo un equipo por agradecimiento que es el Cúcuta Deportivo, equipo al que yo no lo sigo, ¿no? Porque no me queda tiempo de seguir el torneo de la B, pero sentimentalmente, si me preguntan por qué se inclina, digo siempre que es por el Cúcuta Deportivo, que ahora está en la División B, ¿no? Don Weimar, usted nos contaba ahorita al inicio en su introducción que estudió para ser técnico. ¿Ejerce esa profesión? No. Yo tuve ofertas en los años 70 para dirigir Medellín. Comenzando los 80 tuve oferta de Nacional, de Hernán Botero cuando era su presidente, después de la muerte de Subeldía. Tuve una oferta del Cúcuta, de don Álvaro Vélez Trillos, que fue su presidente. En fin, 3 o 4 equipos me ofrecieron, pero no. Yo me dediqué únicamente a la parte profesional del comentario y no a la parte técnica, aunque la he experimentado mucho porque en la Liga Antioqueña de Fútbol eh, muchos técnicos me llaman a comienzo de temporada, que le miren los equipos, qué recomendaciones hago, etcétera, etcétera. Y también a dar conferencias, ¿no? Sobre todo para periodistas y técnicos. Yo he estado en conferencias en Santa Marta, Barranquilla, Bogotá, Pereira, Armenia, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, en Ecuador, Venezuela, en mucha parte, pero ejercer de técnico no, mi querido Andrés. Don Weimar, ¿qué lo motivó, qué lo incentivó a realizarse como narrador? ¿Por qué ese gusto por la narración, por el comentario en general del deporte? No, lo de la narración quizá por aquello que yo cuento, que me llamó mucho y me impactó mucho, siendo muy niño, cosas que a uno le quedan de por vida. Un profesor que llamaba Roberto Tálvaro, tercero de escuela, narrando como Carlos Arturo Rueda, que fue el papá de todos los narradores deportivos en Colombia. Entonces esa fijación, ¿no? Y de resto no fueron las circunstancias. Yo te cuento, yo comencé haciendo radio cultural y terminé haciendo radio deportiva, ¿no? Y fui muy todero en radio porque, a ver, fui libretista, locutor de noticias, anuncié programas musicales, director de emisora, gerente de emisora, administrador de emisora y demás. En el año 2000, no, perdón, en 1975, Eucario Bermúdez, un conocido personaje de la radio colombiana, era director de Caracol. Y él renunció para irse a vivir a Miami, Estados Unidos, donde falleció hace poco. A mí Caracol me nombró como director general de la cadena, pero con sede en Bogotá, y yo al final no acepté, sino que preferí montar por insinuación de Jaime Tobón de la Rocha mi programa, Weimar lo dice, que fue un programa de muchísimo éxito en Antioquia, de más alta sintonía en toda la historia de la radio deportiva en esta sección del país. Ese es el resumen de eso, Andrés. Don Weimar, ¿cuál fue su motivador o su inspirador cuando iniciaba en el mundo de la narración o del comentario? ¿A quién era Tengo su mentor? sí, tengo don Jaime Tobón de la Roche, que es de la familia de los Tobón de la Roche, ¿sabes quiénes son? ¿Cierto que sí? Ah, claro que sí. Los de todo el arte, Tobón Ajá. de la Roche, todo el arte. Don Bernardo, Jairo y Jaime. Un gran hombre de radio, sin duda alguna. Yo diría que fue mi mentor y también don Miguel Zapata Restrepo, un hombre muy interesante por el aspecto cultural. Fue jefe de redacción del Colombiano, luego con su emisora propia en compañía de Jaime Tobón, y había sido profesor de español y literatura en la Universidad de Antioquia. Así que esas fueron
yo diría que mi fuente de inspiración, ¿no? Don Weimar, siendo usted del Valle, ¿qué percepción o qué opinión tiene acerca del periodismo que se ejerce en el Valle del Cauca y el que se ejerce en el departamento de Antioquia? No te entendí la pregunta, ¿me la repites por favor, Andrés? Comparando los dos departamentos en cuanto al periodismo deportivo, la calidad, la preparación de sus periodistas, ¿cómo ve el periodismo deportivo en el Valle del Cauca y en el departamento de Antioquia? Bueno, lo que pasa es que a ver, los dos departamentos han tenido figuras muy importantes, ¿no? Si tú revisas la historia de Cali, hombres como Joaquín Marino López, Manolo Villarreal, aunque este no hizo deportes, Fernando Franco García, Rafael Araujo Gámez, Álvaro Muñoz Cuellar en otra época, Mario Iragorri, el doctor Mao, Mario Alfonso Escobar, Marino Millán, una camada grande de periodistas del Valle del Cauca y uno que nunca ejerció en Cali, porque empezó en Medellín y luego se fue para Bogotá, Iván Mejía Álvarez, el gordo Iván, a que yo le tengo un cariño muy especial. Entonces, si tú revisas la historia de la radio caleña, muy buenos comentaristas y narradores. Y Y en esa lista toca meterlo a usted. y si revisa la de Antioquia es igual, ¿no? Porque aquí va, por ejemplo, un hombre que nunca trabajó en Cali, Jorge Eliezer Campuzano, se hizo aquí en Antioquia, gran narrador. Don Antonio Henao, que fue uno de los líderes de la radio deportiva en Antioquia, a mí no me tocó, pero lógicamente que he leído su historia. Periodistas como, a ver quién te digo, por ejemplo, periodistas como César Giraldo Londoño del Colombiano, la gente del diario El Mundo, que ya desapareció. Bueno, una camada también muy interesante. Otro que no ejerció en Cali, Hernán Peláez Restrepo, uno de los mejores comentaristas deportivos de Colombia, que está trabajando en Bogotá. En Manizales hubo un Javier Giraldo Neira, surgieron hombres muy importantes. De aquí de Medellín está Oscar Restrepo Pérez Trapito, trabajando en Bogotá. Tienes a Carlos Antonio Vélez, capitán de la República. ¿Quién? Munera Isman. No, Muner es de acá. Él también trabajó conmigo. Sí, es de acá de Medellín. Está Jaramillo. Tengo un lapsus en este momento. Ya te voy a decir el nombre. Bueno, en fin, hay mucha gente de Manizales también trabajando en Bogotá. Carlos Antonio Vélez, Ricardo Henao. Ya está Ricardo, ya te mencioné a Carlos Antonio. En fin, y si tú revisas en Barranquilla hubo el Negro Perea, Fabio Poveda Márquez, un muchacho que murió muy joven, lamentablemente, Elder Hernández. El papá de la Chechi Baena. Pero ese es en Cartagena, Eugenio Baena. No, la radio colombiana generalmente ha tenido muy buenos periodistas y eso me hace sentir realmente orgulloso de la profesión, ¿no? Don Weimar, ¿usted por qué, siendo del Valle del Cauca, decidió irse para Medellín y radicarse allí e iniciar su carrera como profesional en Medellín? ¿Por qué no se quedó en el Valle? Porque mi padre era una persona de escasos recursos económicos y yo tenía aquí viviendo un tío que era médico, Octavio Muñoz García, y él me invitó cuando yo tenía 13 años a que me viniera a vivir en su casa y a estudiar para terminar el bachillerato en el Liceo de la Universidad de Antioquia. Esa fue la razón, ¿no? Don Weimar, hemos hablado y sabemos que ser periodista en Colombia lastimosamente es una profesión de alto riesgo y usted lo vio en carne propia, ese atentado que le hicieron
sabemos de, por ejemplo, el de Munir Aisman, que también tuvo afectación. ¿Por qué los periodistas o por qué piensa usted que hubo esa época tan violenta y que se iban contra los árbitros, contra los deportistas, contra los periodistas? ¿Por qué eso? Y ahorita, ¿cómo lo ve usted cuando ya esa violencia ya se va a los estadios, a invadir los campos de fútbol, a suspender partidos y demás? Porque esa ola de violencia en su época y ahora la vemos como en otra tendencia. Sí, a ver, hagamos una distinción. Una cosa era el periodismo deportivo en aquella época de los años 80 y 90, la pesadilla de grata recordación para Colombia, y otra muy distinta en los últimos años. En aquella época los grandes equipos, Nacional, Medellín, Millonarios, América de Cali, por citar algunos, estaban en poder de la mafia. Y era muy peligrosa la profesión. Yo en los años 80, yo salía de Caracol un día con mi hijo, con Andrés, íbamos para la casa, y yo iba manejando y él como acompañante adelante. Cuando yo sentí como unos fuegos artificiales, ¿sabes? Papá, corre, que nos están disparando. Era gente mandada por dos personajes funestos. Uno era el quien Correa, el nombre de quien figuraba la hacienda Nápoles de Pablo Escobar, y el otro era Cuchilla Londoño, que terminó muy mal porque el cartel de Cali lo capturó y lo mató echándolo a una caneca con ácido. Ellos habían tomado el Medellín y por una información y comentario que hice, me amenazaron y me mandaron a un sicario de Pablo para asustarme. Pero fíjate que la bala atravesó el carro de lado a lado. Si yo voy a otra velocidad, pudo bien darme la columna y yo estar paralizado o haberle dado a mi hijo. Yo también sufrí las consecuencias de aquella época. Pero no hay que olvidar que el narcotráfico permeó todos los estamentos de la sociedad, ¿no? La banca, el comercio, la industria, e inclusive hasta ramos que habían sido tan inmaculados como la rama jurisdiccional en Colombia o el mismo clero de la Iglesia Católica, ¿no? De manera que eso entró por todos los lados, pero por fortuna ya llevamos mucho tiempo y aunque el narcotráfico sigue, ya no está vinculado con el fútbol y no corremos los peligros de antes. Don Rubén María, entonces, ¿por qué? Listo, esa época tan nefasta pasó, pero ya ahorita, ¿qué es lo que hace que la gente vaya a un estadio y en vez de disfrutar, se la mencione o se insultan a los árbitros, se les tiren cosas, se invadan el terreno, se agarren en las tribunas? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? Porque si vemos el deporte como un momento de distracción, de diversión, ¿por qué traspasamos o llevamos nuestros problemas de la sociedad, de nuestras casas al estadio, donde el estadio no debería ser un ambiente de violencia, sino de paz, de tranquilidad? Mira, lo que pasa es que hay mucha gente que va al fútbol para convertir el estadio en una alcantarilla, ¿no? Porque toda la porquería que han reunido en la semana la quieren vertir allí y esa es la gente que ensucia el fútbol, ¿no? Muchos disfrazados de barras bravas que se hacen matar por un trapo, por una camiseta, por el color del equipo. Pero ese es un fenómeno mundial, ¿no? ¿Cuántas tragedias no han ocurrido en el mundo? Recordemos la de Lima, por ahí en los años 60, 400 muertos. El estadio de Heysel en Europa, en África, en toda parte. Y no falta el desadaptado que le tire un objeto, una pepa de mango, o algo, un árbitro, una moneda. Y hay gente que no considera el fútbol como el regreso a la infancia, ¿no? Y el gozar
con una divisa, con un resultado, con un buen partido de fútbol, sino que van es, repito, a botar toda la porquería que tienen de la semana. Aquel que es maltratado por su patrón, aquel que toda la semana es gritado por la esposa, aquel que no tiene trabajo o el que gana muy poquito, esa es gente que ve en el equipo de fútbol como su héroe, su representante, el que lo va a reconciliar con la sociedad. Pero si el equipo pierde, entonces ese hombre está furioso. Alguna vez me decía César Luis Menotti algo que yo nunca olvidaré. Me decía, mira, el fútbol será eterno. El fútbol nunca morirá. Porque mientras maneje pasiones, siempre estará arriba. Y eso es cierto. El fútbol maneja pasiones. Y como tal, nunca va a desaparecer. Por el contrario, tiene más adeptos cada día. Lo que pasa es que dentro de la gran muchedumbre que va a un estadio a ver el espectáculo, a gozar con él, te repito, Andrés, no faltan los desadaptados, ¿no? ¿Usted cree, don Weimar, que parte de esos desadaptados reciben algún incentivo económico por ir a hacer eso? No, yo no creo. Aquí el problema y que no se ha solucionado todavía es el de las apuestas. Eso sí sabemos que hay grandes apostadores. Muchos equipos han denunciado ante la Federación Colombiana de Fútbol de jugadores que han intentado ser sobornados para arreglar resultados. La de Mayor dice que está haciendo una investigación exhaustiva, pero es como todo lo de Colombia, toda investigación exhaustiva termina en nada. La Federación Colombiana de Fútbol no le ha prestado atención al caso, de manera que las apuestas se siguen dando y no me extrañaría, aunque no lo puedo comprobar, que haya resultados amañados. Pero si la cabeza del fútbol, la federación, no hace nada por eso, pues hombre, es un problema que seguirá latente, ¿no? Pues don Weimar, siguiendo con este tema, pues mire lo de la carnetización. La carnetización se empezó en base y con el fin de, entre comillas, controlar a todos esos vándalos, a saber, a tener un control mucho más exhaustivo y controlar quién iba al estadio, quiénes son los que iban al estadio. Y mire que se quedó en eso, porque ni se terminó y la plata que mucha gente invirtió, no se ha hecho nada con ella y aún seguimos reclamando y cada vez que pasa un incidente de estos decimos, la plaza no se puede suspender, el equipo completo no puede pagar las consecuencias. Eso tiene que ser judicializar exclusivamente a los que ejecuten esas acciones, no por 2 o 4 vamos a sancionar a 50,000. No, eso es cierto, pero mira, lo que pasa es que ese proyecto de la carnetización quedó a mitad de camino. Nunca se culminó. Como dices, tuvo gente que dio la plata para el carnet y nunca se lo dieron. Yo lo que veo es que hay una negligencia, un jurismo de los directivos de la federación. No le paran bolas a ese problema. Y Dios quiera que no tengamos algún estallido social alguna vez en un estadio con consecuencias muy graves. Pero si los señores que tienen la obligación de velar por el fútbol, por su honestidad, por su buena marcha, son revendedores de boletas, ¿qué esperamos del resto? No, Weimar, y recuerde que hace algún tiempo tuvimos gente que realizó incidentes hasta con armas de fuego. Ya afortunadamente armas de fuego no se entran a la cancha o a las tribunas, pero hemos encontrado caletas con machetes, con hachas, con navajas. Entonces, si hay corrupción, si hay esa negligencia, si hay ese abandono, y si lo subimos un poco más, mire lo que está pasando en el Ministerio del Deporte, abandono a los deportistas, el apoyo a los grandes héroes que, como usted lo dice, son nuestra representación a nivel internacional, mundial, nos olvidamos. Ahora qué vamos a esperar del fútbol. Yo siempre hablo de que así como hay una cultura de la violencia, también puede haber una cultura para la paz. Y en ese aspecto, las alcaldías de ciudades importantes como Bogotá, Medellín,
Cali, Barranquilla han hecho campañas muy buenas. Y ese detalle de que entraran armas, machetes, como ocurrió en otra época, y se enfrentaban a machete y mataban los hinchas del uno del otro equipo, me parece que eso ha pasado a un lugar secundario. Esas campañas pedagógicas han dado resultado, ya enfrentamientos de barra con barra no hay, pero quedan algunas ciudades donde se ha hecho poco por esto, ¿no? Fíjate el caso de Santa Marta, cada rato líos, invaden la cancha, agresiones, una cosa y otra, pero como allá no hay campaña pedagógica, no se sabe los alcaldes en qué invierten el dinero, entonces el problema continúa de pronto en algunas ciudades intermedias, pero en general, en el país, esa violencia, no digo que ha desaparecido, pero sí ha disminuido en más de un 90%, ¿no? Don Weimar, y bueno, hemos empezado a hablar del fútbol profesional colombiano. ¿Cómo ve usted la calidad, el fútbol colombiano en general, comparándolo con otros países de Sudamérica y de Europa? ¿Estamos para competir, para seguir pensando que somos la cuarta, la quinta liga a nivel suramericano o de los equipos principales? No, a nivel mundial es un nivel muy bajito en el de Colombia, se juega lento, el jugador es tramposo, finge que tiene una lesión y no tiene nada, Se pierde pierde mucho tiempo. tiempo. ¿Cómo? Se pierde mucho tiempo, simulan demasiado. Sí, eso es cierto, pero fíjate que al margen de eso aquí tenemos un problema que es muy fregado. Aquí un jugador se acuesta un domingo como jugador y se retira y el lunes ya está entrenando, sin capacitarse. No conoce un carajo de metodología del entrenamiento, no conoce nada de psicología del deporte, conoce muy poquito de fundamentación táctica, de fundamentación técnica, de manejo de grupo, de liderazgo. A veces hasta el Entonces, mismo reglamento, don Weimar. ¿Cómo? A veces hasta el mismo reglamento ni lo saben, porque a veces vemos muchas veces que protestan una falta que no es y ellos quieren que sea falta. Desconocen el reglamento, que eso es grave, eso es cierto, ¿no? Pero fíjate que el que no sabe, ¿cómo va a enseñar lo que no sabe? O sea, hay muchos jugadores, y mira el fútbol colombiano, que es una vergüenza para mí, jugador que arranca con la pelota a correr y lo muestran sudando y ese hombre no aguanta más el esfuerzo. Pero arranca a correr y no sabe para dónde va. No te levanta la cabeza, no sabe cómo están colocados los compañeros, no sabe dónde están los adversarios. ¿Cómo puede jugar al fútbol un tipo así? ¿No? Entonces, yo inclusive cada que voy a una charla con técnicos siempre les entrego un papelito. Yo, dígame cuál es la jugada más importante del mundo, les pregunto a todos y al final hago un balance. ¿Tú sabes cuál es la jugada más importante del mundo en el fútbol? No sé, un caño, una jugada individual, un sombrerito, algo así, el 8. No, un callo no. Ni siquiera es el gol. La jugada más importante del mundo es la próxima. Si yo como jugador, antes de que me pasen la pelota, ya sé cómo están colocados y a dónde la entrego, estoy hecho. Y un equipo que juegue con esa mentalidad, pendiente de la próxima jugada, ese es un equipo que será invencible. Lo que pasa es que eso no se lo enseñan al jugador. Y si un jugador recibe la pelota, y apenas cuando la recibe, ahí apenas empieza a pensar, y no antes, ¿qué pasa? En el fútbol de hoy no te dan ni tiempo de pensar, ni te dan espacio para jugar. Sin tiempo y sin espacio, y apenas vas a empezar a pensar cuando recibiste la pelota. Ese jugador no llega a ninguna parte. Y eso así está lleno el fútbol colombiano, de jugadores que no saben cómo jugar. ¿Cómo puede ser esta una de las mejores ligas del mundo? Es imposible. Así es. Don Weimar, y el otro problema que tenemos, la fundamentación.
En estos días estaba viendo, o más específicamente en el día de ayer, un jugador que cobra un penalti y lo bota, y la manera como el técnico lo soporta, lo ayuda, lo motiva, es sacándolo del campo. O sea, también los técnicos muchas veces influyen en esos rendimientos, en esos bajones que tiene el futbolista, porque un futbolista es un ser humano, un futbolista no es una máquina. Un futbolista puede tener un día bueno, puede tener un día malo. Y si tú botas un penalti, si un tiro libre o no sé, una situación de mucha tensión, de mucha presión, una final, tú botas un penal, el técnico no tiene por qué sacrificarte o agradecerte que lo botaste sacando, porque ahí lo estás hundiendo más. Se le está diciendo, sinceramente, no sirvo para cobrar penales. ¿Será que estoy en el lugar equivocado? ¿Será que sí sirvo para ser jugador de fútbol? Ahí donde el jugador se empieza a cuestionar muchas veces, y hasta a veces se le acaba la carrera a un futbolista por esos malas decisiones de un técnico. Mira, que yo sepa, los grandes jugadores en el mundo han votado penales. Decime uno que no haya votado. Claro, Messi, Cristiano Ronaldo, todos. Los ha votado Cristiano Ronaldo, los ha votado Messi. El Pelé los votó, Maradona los Los votó. votó Pelé, Maradona, Zinedine Zidane, Platini, lo que tú quieras, ¿no? De Stéfano, Cruyff. Roberto Baggio en esa final contra Brasil. Claro. Yo, el único que yo conocí que nunca erró un penal se llamaba Eusebio. ¿Se acuerda de Eusebio? El portugués, claro. La Pantera Negra de Mozambique, jugador de la selección de Portugal y con su equipo el Benfica, campeón de la Champions en Europa. Siempre se quedaba 2 horas después del entrenamiento y nunca botó un penal. Un día charlaba yo con él, que le hice una entrevista en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, y en el reportaje me dijo eso: yo nunca boté un penal. Pero claro, el muchacho de hoy, rodeado de mujeres, de plata, de alabanzas, que eleva mucho su ego, su autoestima, no ve la hora de terminar el entrenamiento para irse a salir con la muchacha amiga, ¿no? O para tener una charla por Twitch, las redes sociales. Hay muchísimas cosas, ¿no? Ese muchacho nunca se queda una horita más practicando. Es más probable que vote un penal que otro. Pero a mí no me preocupa que voten un penal. Problema sí que empiezan a votar una vez, y 2, y 3, y 10, y 20, que nunca aprendan a cobrarlo, ¿no? Y Weimar, ¿qué piensa el usted penal de tiene eso? su forma de cobrarlo y tiene su forma de atajarlo. Si tú recuerdas, hombres como René Higuita, para poner un solo caso, ¿no? René era especialista en tapar tiros desde el punto penal. ¿Por qué? Porque él siempre se fijaba en la carrera del jugador, cómo colocaba el pie de apoyo sobre el que se apoya, y pierna de castigo con la que se le pega al balón, ¿cierto? Y dependiendo de la dirección que tuviera el pie de apoyo, él sabía para dónde iba la pelota. Por eso casi siempre adivinaba, ¿no? Eso tiene su técnica, pero ni los técnicos tienen tiempo de trabajar desde el punto penal, ni al jugador le interesa mejorar. Esa es la razón por la cual hoy en día se votan más penales que antes. Don Weimar, ¿y qué responsabilidad tiene el técnico cuando cobra un penalti y lo saca? Yo creo que también el técnico muchas veces le falta también esa preparación, esa fundamentalización de saber de que ellos a veces también fueron jugadores, también pasaron por ese momento, y también hubo goles que no anotaron, y esos momentos de presión a veces los pudo más. Sí, lo que pasa es que vos te vota un penal y lo sacas ahí mismo, es una falta de respeto. Ese hombre no conoce nada de relaciones humanas, y como te decía antes, ese técnico no conoce de psicología deportiva. Castigarlo en ese momento, hombre, espérate que acabe el primer tiempo y no lo pones para el segundo, ¿no? Pero cobrarle de inmediato es una falta de respeto al ser humano, y eso pues lógicamente va a rebajar su autoestima.
Ahí es donde yo digo, sé que hay muchos técnicos que como no se capacitan, no estudian, son empíricos, hacen más embarradas que los jugadores, ¿no? Don Weimar, y ya que estamos hablando de esto, ¿cómo ve esa nueva ley que sacaron para que los directores técnicos y todo entrenador tiene que estar acreditado con la federación? ¿Cómo ve esa medida? Yo creo que esa medida va a servir demasiado para esto que estamos hablando y va a minimizar muchísimo y va a mejorar aún más la calidad y vamos a ver mejores técnicos y mejores equipos dirigidos por esos técnicos. A mí me parece muy bueno profesionalizarlo del técnico de fútbol, ¿no? Pero yo vengo con la federación hace muchos años, ya me cansé de eso. Hombre, ¿por qué no? Mira, yo por ejemplo, que he estado en el exterior haciendo cursos, más de uno. Si aquí trajeran instructores de FIFA en la parte táctica y técnica, hombre, traigan 6 de esos señores. Pónganlos en un curso intensivo, 6 veces en Bogotá, 6 en Cali, 6 en Barranquilla, 6 en Medellín. Hombres que conocen la pedagogía del fútbol a la perfección, los principios elementales de la táctica, que eso hay que conocerlo. Yo le pregunto a mucho técnico y no sabe de qué se trata lo que le estoy preguntando. Traiga esos 6 y capacite 50, 60 técnicos en Bogotá, que ese conocimiento lo van a multiplicar después. 60 en Barranquilla, 60 en Medellín, 60 en Cali. Ahí tenemos 240. Pero bien capacitados. Estos cursos que están haciendo acá van una vez por semana, una charlita, un entrenamiento. Eso no es curso, es una... Son muy esporádicos. No, eso es una cosa seria que hay que hacer con eso. Pero es que a la federación no le interesa invertir el fútbol en capacitación de técnicos, sino en vender mucha publicidad, mucha cosa para repartirle a los equipos buenos dividendos y que sigan eligiendo los mismos. Al Yesurún, al González, gente que no hace nada por el fútbol colombiano. Mira el caso de Yesurún y González. Los compinches de boletería de ellos, en reventa, están en la cárcel. Y ellos hicieron que Barbosa, el fiscal, les engavetara el proceso, ¿no? Pero a cambio de eso se fue el señor Yesurún, que es amigo del presidente de FIFA, le consiguió un puesto a Iván Duque, el presidente, honorario en la FIFA, los de Argentina, que también tienen sus pecados, le consiguieron uno a Macri, el que fue presidente, y a punta de relaciones públicas ahí siguen en el cargo. Eso, la podredumbre de este país en el fútbol, por donde metas el dedo, te sale pus. Triste decirlo, pero es una realidad. Y ni hablar del arbitraje, don Weimar. El arbitraje también está igual o peor. Sí, no sabe uno si porque saben mucho, ¿no? Hay unos que saben mucho. Si están a favor de un equipo, al otro le pitan faltas en la mitad de la cancha, pero en el área no le pitan ninguna. O por desconocimiento del reglamento. Pero seguimos los mismos con las mismas y ese déficit en un buen arbitraje, eso es lamentable. Claro que los árbitros se equivocan todos en el mundo, son todos seres humanos, pero es que aquí se equivocan demasiado. Y a veces hasta se hacen los de la vista gorda, porque a veces pitan cosas que no tienen por qué pitar, y las cosas que sí tienen que pitar no las pitan. Es que se hacen los pendejos de acuerdo con lo que les convenga, ¿no? Y lo peor de todo, don Weimar, es que muchas veces esas faltas las repiten en varios partidos, unas las pitan, otras no. Exacto. Y lo peor de todo es que esos mismos árbitros que están cometiendo sus errores vuelven y los ponen al siguiente partido y así, o sea, como aquí es en sentido contrario, cometen un error, más partidos les dan. Sí, así es. Don Weimar, ¿y qué decir del VAR? ¿Cómo ve usted el VAR? ¿Ha servido o no ha servido? Hombre, yo creo que el VAR es un elemento muy bueno, ¿no? Pero eso hay que agilizarlo mucho más. En Europa, en 20 segundos ya te resuelven, o en 30. Aquí demoramos hasta 3 minutos. Son muy lentos manejando el VAR. No sé si será cuestión de práctica. Ojalá que con el tiempo
sirva, porque esa es una buena ayuda de la tecnología para el fútbol. Don Weimar, de toda la experiencia que usted ha tenido en eventos deportivos internacionales, mundiales, ¿cuál recuerda más y qué anécdota nos puede compartir acá con nosotros? No, yo en el fútbol yo tengo un partido muy, muy especial en la mente, que fue el 16 de junio de 1990, Estadio Giuseppe Meazza de Milán. Narraba el Negro Perea, yo comentaba para Caracol el partido de Colombia con Alemania, ¿no? Cuando faltando 7 minutos, Libarski nos hace el gol y el Negro Perea se tapó los ojos, se recostó contra el escritorio, no quería seguir transmitiendo. Entonces yo empecé a comentar y lo desperté con un codazo y ahí reaccionó y cogió el micrófono otra vez. Y es el momento en que Leonel Álvarez... Estamos hablando del 2-2. No, 1-1. Ah, el 1-1 con Alemania con el gol de Freddy Rincón. Exactamente. Y empieza la jugada, ¿no? La tocata con el Betito Fajardo, Leonel, Valderrama, Rincón. Y Rincón le hace ese gol a Igler, el arquero le va por entre las piernas. La alegría tan impresionante de ese día, porque eso tuvo otros factores, ¿no? La barra alemana, cuando hace el gol faltando 7 minutos, empieza con un cántico. Le preguntó a una traductora, ¿qué están diciendo? Están diciendo, adiós, adiós, Colombia, adiós, ¿no? Y cuando se hace ese gol, hasta los gendarmes de la policía alemana cogían los gorros y los tiraban al aire de la alegría, porque la gente siempre está con el más débil, ¿no? La emoción impresionante de ese día está grabada en el corazón. Esos son días que lleva uno hasta el último día de su existencia. Es una emoción que es difícil de repetir, ¿no? Don Weimar, ya usted que menciona la selección Colombia, ¿cómo ve a la selección Colombia actualmente? Yo la veo muy influida por los empresarios, ¿no? Porque es que a veces se hacen cambios para favorecer jugadores del empresario del señor Néstor Lorenzo. Y si no recuerdas el partido con Argentina Copa América, teníamos la oportunidad de ganar la primera vez. Y este tipo se puede hacer cambios para meter jugadores para promocionar y se tiró en todo. Entonces, cuando ya los técnicos empiezan a trabajar para los empresarios y no para la selección, todo termina donde vamos ahora, mal colocados en la tabla. ¿Usted cree que esos partidos invictos que todo el mundo, que 34, que 35 partidos, eso incidió en el rendimiento actual de la selección Colombia? No tiene nada que ver. Íbamos bien. Pero llegaron 2 o 3 partidos donde el técnico con los cambios al final se tiró en todo. Y ese equipo bajó la autoestima, ¿no? Bajó la fe, bajó la convicción. Y cuando a ti no te funciona la cabeza, no te funcionan los pies. No, Weimar, volviendo a su profesión y a su preparación, ¿usted cree o cómo ve que una persona a su edad todavía continúe estudiando cuando hay otros que ya en vez de estudiar lo que hacen es usar las redes, esa pasión, como le decía al principio, de seguir a un equipo, de transmitir, de usar las redes sin comparar información? ¿Cómo ve usted como esas dos vertientes? El uno hasta el último minuto de su vida estudiando, preparándose para ser cada vez mejor, y el otro más que todo como en la parte mediocre y facilista. Hombre, Ortega y Gasset, aquel famoso filósofo español de la generación del 27, dijo una cosa, el hombre es el arquitecto de su propio destino. ¿Ya? Uno se hace en la vida, uno se forma. Por ello te decía al comienzo que uno no puede acostarse un solo día de su vida sin estudiar algo nuevo. Si uno no Yo le agregaría sin aprender o estudiar algo nuevo, Weimar. Si uno no aprende algo nuevo todos los días, está involucionando, porque es que el ritmo de información hoy en día y de conocimiento aumenta cada vez más. Entonces, sí, hay unos que no estudian, así les va simplemente.
Don Weimar, usted nos hablaba ahorita de los estudios que está haciendo. ¿Cómo esos estudios usted cree que ya ahora que anda retirado del fútbol, de los medios, la puede implementar en lo que usted hace todos los días? ¿Implementar qué, Andrés? Lo que nos hablaba de la abogacía, de la literatura, de la filosofía, ¿cómo eso le sirve a usted para la carrera, perdón, para la carrera no, para su vida cotidiana y para lo que anda haciendo actualmente? No, yo creo que, por ejemplo, la tercera carrera que es la que hago ahora, que es literatura, es una carrera que te da conocimiento, ¿no? Te mejora lógicamente el léxico, te mejora el manejo del idioma, porque uno tiene que ser un respetuoso del idioma, te mejora muchas cosas. Entonces, todo lo que uno aprende se puede aplicar al fútbol, ¿no? Yo soy un lector empedernido y yo te leo de todo. Yo te leo historia, poesía, prosa, antropología, eh, filosofía, psicología. Todo lo que uno aprende de alguna cosita siempre la puede aplicar al fútbol. Espérate un segundito que se me está acabando aquí la batería. Tranquilo, don Weimar. Bueno, amigos, estamos teniendo una excelente charla, una charla para crecer, para conocer aún más sobre una gran eminencia, porque así considero yo a don Weimar Muñoz, una gran eminencia, una persona que ha sido maestro de muchísimas personas. Don Weimar, ¿usted todavía sigue con la academia de Weimar que se promocionaba en sus programas? ¿Con Caracol dices tú? Yo me acuerdo, sí, que usted hablaba de que usted tenía una academia o era una universidad. Sí, no, ya sé de qué me estás hablando. Por allá en el 2002 o 2003 fundé una academia colombiana de comunicación, con miras a hacer la universidad más tarde, ¿no? Tuvimos cerca de 200 y pico de alumnos y de esos hay por lo menos 40 o 50 que salieron muy bien formados y trabajan en muchos medios, prensa, radio y televisión. Lamentablemente a mí no me quedaba tiempo de atenderlo y nunca pude conseguir una persona que administrara bien eso, entonces preferí cerrarla. Pero ese era un sueño bonito que no se pudo cumplir porque yo decía que iba a tener por ahí en 5 o 10 años 6, 7 mil estudiantes para hacer una labor bonita en la capacitación del periodista deportivo, pero te repito, no tuve tiempo de administrarla ni las personas que tuve me dieron la altura tampoco, entonces preferí cerrar que administrarla más. No, Weimar, estamos hablando de sueños. Usted ya cumplió un sueño y fue escribir un libro. ¿Qué otros libros ha escrito o qué otros artículos tiene usted ya publicados en las redes y demás? No, mira, yo fui columnista un tiempo del Colombiano, con El Espectador, El Mundo, hasta con la revista El Gráfico de Argentina, pero no, yo escribo poco, no me queda tiempo. Entonces salía por un año pasado el libro sobre este servidor, llamado Weimar lo dice, Editorial Planeta, pero yo no tenía tiempo de escribirlo por la cantidad de compromisos en la universidad. Entonces, un periodista, yo le conté mi historia en 20 horas de grabación y él la pasó al libro. Yo ahora lo estoy corrigiendo para una nueva edición porque encontré una serie de errorcitos que es mejor no tenerlos. Pero de libros, a ver, yo he escrito hasta ahora cerca de 30 prólogos para libros de fútbol, de muchos técnicos, ¿no? Alberto Rujana, por ejemplo, Juan Eugenio Jiménez, Mario Leiva, en fin, muchos técnicos de fútbol. Yo les hago los prólogos. Pero el único libro que escribí yo se me quedó frustrado. Fue en 1994 que escribió un libro sobre cómo jugaba la selección Colombia. Por encargo de Pacho Maturana y Bolillo, yo lo escribía, le hacía los dibujitos y todo, y ellos lo revisaban. Entonces, escribí 10 capítulos, no, 11 capítulos del libro, faltaba el 12, que era Así jugamos el Mundial de Estados Unidos. Resulta que el libro lo vieron Pacho y
Y Hernán, yo no sé, está perfecto, no le falta ni una coma. Hice toda la parte táctica con su dibujito para que lo entendiera el gran erudito o el analfabeto. Entonces, no, y estaba muy entusiasmado con ellos, pero matan a Andrés Escobar y cogí los originales y tal, los rasgué. Y ese primer libro que hubiera sido muy bueno y de muy buena venta, nunca se publicó y ya después no he tenido tiempo de hacer otro libro. Don Weimar, nos habla usted de que su meta es estudiar 5 carreras. ¿Qué más sueños tiene para futuro o mediano plazo? No, no, básicamente se termina literatura, voy a hacer filosofía y terminada filosofía voy a cursar 2 años que me faltan de derecho. Porque cuando yo estaba comenzando cuarto de carrera en derecho, tuve un infarto, estuve muy enfermo, me retiré y yo nunca le volví a coger el ritmo, ¿no? Pero a partir de ahí termino ya los estudios, era un sueño de juventud. Seguiré leyendo, que ese ha sido el hobby de toda mi vida, pero ya carreras, ya después de la quinta ya no más. Don Weimar, actualmente ¿a qué se dedica usted? Ya que anda retirado de los medios, televisión, radio, ¿en qué invierte usted su tiempo? A ver, yo tengo un canal de YouTube que se llama Weimar lo dice, W, B labial, U, Weimar, separado lo y separado dice. Ayer justamente llegamos a 19.000 seguidores y pienso pues con el tiempo llegar siquiera a pasar de los 100.000. Ojalá que no me pase lo que me pasa con la red X, antes Twitter, que no sé qué le pasa a esa red. Tengo 57.000 seguidores hace 15 años. Entonces me bajan a 14, me suben a 14.004. ¿Qué? A 57.000, suben a 57.400, vuelven y me bajan, pero de ahí no paso, ¿no? Yo espero con este. Entonces yo le dedico mucho tiempo. Yo comento en los partidos de Nacional, Medellín y Selección Colombia. Nada más. De resto, saco tiempo para ir al gimnasio, 1 hora y media todos los días. Y leer, leo mucho. Yo soy un lector voraz. Y ese es mi hobby, ¿no? Camino, voy al gimnasio. Por ejemplo, mañana voy para Turco. Hago caminatas largas. Pero básicamente leer, claro, hablar con mis hijos, porque como no me vieron cuando estaban pequeños, porque ya andaba sábados y domingos en la profesión, pues ahora tengo mucha más comunicación con ellos. Pero todo se me va en lectura y en ese video y en el gimnasio y en caminatas. Don Weimar, no hemos hablado, pero rápidamente, ¿cómo está conformada su familia? Yo tengo 5 hijos, Juan Carlos, Andrés, Santiago, Rosy y Lina, ¿ya? No hablo de la sexta porque pues, se fue para Australia, nunca volvimos a hablar. Todos profesionales y gente muy bien formada humanísticamente. Cuando en su infancia, ¿usted cuántos hermanos tuvo? ¿Cuántas hermanas? Fuimos 6, un hermano, 4 hermanas. ¿Y usted en esos 6, en qué número está? Soy el segundo. Y cuando estaban chiquitos, ¿usted tenía algún sueño de qué quería ser cuando grande? No, se ve que siempre, al comienzo pensaba mucho en ser médico, después en ser abogado, pero ni una cosa ni otra. Y el fútbol no se le pasaba en ese momento para nada. El fútbol, el fútbol amateur, yo fui un buen puntero derecho, nada más. Pero en la niñez, nunca quiso de pronto ser futbolista o algo así. No. Yo siempre pensé en hacer una carrera por lo menos, pero futbolista no. Bueno, don Weimar, ha sido un placer tenerlo por aquí. Espero que no sea la primera ni la última vez que lo tengamos. Y bueno, de todo esto que nos ha hablado, quisiera que le transmitiera un mensaje a todos los que nos están viendo en este momento por aquí, por Curiosidades Deportivas a través de Frecuencia 5 FM en Mississauga, Ontario, Canadá. No, yo para despedirme les digo simplemente no se acuesten un solo día de su vida sin aprender algo nuevo. Y cuando tengan seres que quieran, díganles todos los días te quiero.
Decirle te quiero a una persona, a la esposa, a los hijos, a la madre, al padre, a un familiar, a un amigo, no cuesta nada. Pero esa gente recibe tanto con ese te quiero. Nunca te acuestes en aprender algo nuevo y nunca te acuestes un solo día sin haberle dicho a alguien te quiero. Don Weimar, para mí ha sido un honor, de verdad que hoy se me ha cumplido uno de mis sueños. Le cuento que hoy también tuve la oportunidad de hablar con Jorge Eliezer Campuzano, y a usted y a Jorge Eliezer Campuzano, como a todos los narradores y comentaristas del país, les tengo una gran admiración, pero sobre todo a usted y a Jorge Eliezer y a otros que he tenido la posibilidad de contactar y que pronto estaré hablando con ellos, porque de verdad aprende uno bastante. Yo soy una persona que aquí comento y me fascina el fútbol y he tratado de ir progresando y evolucionando y mejorando mis comentarios en la Canadian Premier League, que es como la división menor de la Major League Soccer aquí en Canadá. Estamos preparando con esta Canadian Premier League que lleva 5 años la futura generación que nos va a representar ahorita en el Mundial 2026. Entonces, para mí un honor hablar con usted, motivarme, llenarme de nuevos conocimientos, de nuevas ideas, ver esa energía que usted tiene, esa obsesión por el conocimiento, por no quedarse en lo que ya sabe, y siempre querer más y todos los días querer mejorar. Pues eso es muy importante, y más para esta sociedad, don Weimar, que tiene la inteligencia artificial al frente, las redes sociales y tantas cosas que a veces la tecnología nos disipa, nos aísla, y el leer, que es muy importante, el escuchar, el ver de otras ligas y demás, y hasta en otros idiomas es muy importante. Entonces, de verdad que le agradezco este tiempo que nos ha regalado, y de verdad que comparto y esta pasión que a mí me genera el fútbol y el deporte en general, lo veo reflejado en usted, y de verdad no me canso de todos los días querer más, todos los días aprender de nuevos deportes, cubrir nuevos deportes, conocer nueva gente y sobre todo empaparme más y más del deporte. Pues Daniel, muchísimas gracias a usted por esta invitación y a todos sus oyentes un abrazo desde el alma. Gracias, don Weimar, y será hasta una próxima oportunidad. Chao.